¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que Miyazaki es comunista? ¿Y ahora qué hago yo con esto? Hey, hola, ¿qué pasa? Perdón por la interrupción. Ahora vais a ver un vídeo en el que hemos currado durante muchos meses sobre la poco explorada carrera de Hayao Miyazaki antes de montar el estudio Ghibli. Lo que pasa es que después de las últimas semanas este vídeo ha cobrado un significado que no sabía que tendría. Porque con lo del filtro de ChatGPT que te convierte imágenes en estilo de estudio Ghibli, todo internet está debatiendo sobre si está bien o no, sobre si es legítimo, sobre si la gente que lo usa ha entendido o no la filosofía de estudio Ghibli. En fin, una movida. Intentaré en el futuro hacer un vídeo más en profundidad sobre todo este tema porque, bueno, yo al final soy graduado en ingeniería de software y me apetece hablar más tranquilito sobre ese tema. De momento con este vídeo lo que queremos es que la gente pues tenga una nueva manera de mirar las películas de estudio Ghibli y ya de paso poner en perspectiva a toda esa gente que ha decidido que poner un filtro de estudio Ghibli a imágenes de Paquita Salas es el pic del humor. Al lío. Vale, a ver, hace unos meses este tweet con una foto de Hayao Miyazaki al frente de unas huelgas sindicales se turbo viralizó. La reacción general al tweet fue, como aquí ponen los usuarios con contenido más 18 de Twitter, esto explica mucho. ¿Pero qué explica exactamente? Las películas del estudio Ghibli tratan temas como el antibelicismo, el amor a la naturaleza o cómo afrontar la soledad. Pero en el vídeo de hoy no vamos a hablar de ese Miyazaki, sino de este otro Miyazaki mucho menos conocido. Así que pillarse un cafelito porque hoy vamos a hablar de por qué es importante esta foto y de cómo se forjó el director de anime más importante de la historia. Para hacer este vídeo, una de las fuentes más importantes ha sido este artículo de Animation Obsessive que encontrarás en la descripción junto al resto de fuentes. Pero para tener el contexto de cómo fueron los inicios de la industria del anime, os dejamos por ahí un vídeo que hicimos el año pasado de cómo el anime nació en parte como una forma de propaganda imperialista en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Así que dicho esto, vamos al lío. Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941, en un Japón en guerra, en un momento donde la infancia no significaba inocencia, sino supervivencia. Los incendios provocados por los bombardeos aliados quedaron grabados en su memoria, pero su realidad no era como la del resto de los niños. Su familia no era pobre, sino todo lo contrario. Su padre, Katsuji Miyazaki, dirigía una fábrica de piezas de aviones de combate, un negocio que aseguraba que su familia estuviera a salvo de la miseria que arrasaba al país. Así que Miyazaki creció rodeado de aquellos aviones. Por eso no es casualidad que la fascinación por la aviación sea uno de los temas recurrentes en su obra. Y es que desde niño dibujar aviones fue su obsesión, aunque su amor por ellos no venía de la guerra, sino de la idea de la libertad de volar. Pero había algo más en su infancia que marcó su visión del mundo: su madre. Una mujer inteligente, con carácter y con una visión crítica de la sociedad en la que vivían. Pasó gran parte de su vida enferma, lo cual obligó a Hayao a verla luchar y resistir. Una imagen de mujer fuerte, combativa, pero al mismo tiempo protectora que después impregnaría todas sus películas. Miyazaki no tardó en darse cuenta de que el Japón que resurgía de las cenizas no era un país justo. Mientras su familia vivía cómodamente, otros no tenían esa suerte. La guerra había terminado, pero la desigualdad seguía ahí. Él no lo sabía aún, pero esa frustración lo acompañaría cuando diera su primer paso en el mundo de la animación. Porque, ¿cómo pasó de un niño fascinado por los aviones a un joven revolucionario? Para eso tenemos que hablar de Toei, sí, el estudio que hoy día se dedica a hacer animes como One Piece o Dragon Ball Super, y de un hombre que cambió su vida. Miyazaki-sanなんかもものすごく書いたはずです。一度ね、亡くなられたお母さんがね、ちょうど用事があってがんのうち行った時にいや早尾いっぱい絵描いたんですよと。しょっちゅう黙ってね絵ばっかり描いてまして、描いた絵を天井のこの隅の穴からね上にポーンと放り上げて二度と見なかったっつうんですよ。でも天井がねこうしなったって言ってましたね。だから相当描いたと思うんですよ。いやお母さんから聞いた話ですから。Podríamos hacer un vídeo nada más que para hablar de Otsuka. Su creatividad también nació observando el Japón de la posguerra, pero al contrario que Miyazaki, sus libretas estaban llenas de los trenes y camiones militares que veía en la base del ejército estadounidense junto a la que vivía. Otsuka al principio ni se iba a dedicar a la animación. El tío era detective en la policía antidroga, pero nada le gustaba más que dibujar, así que un día se apuntó a una prueba para un trabajo que vio en el periódico. Se trataba de un test para Panda y la serpiente mágica, la primera película de Toei Animation que se acababa de fundar y la primera película de anime a color de la historia. Era una ambiciosa adaptación de un cuento chino que para Toei significaba muchas cosas. Les permitía posicionarse como la Disney de Asia, a la vez que servía como un mensaje de aperturismo y modernidad al mundo, y ya de paso servía como carta de reconciliación a China por, bueno, lo de la guerra. Pero para eso está el otro vídeo. En ese momento Miyazaki estaba acabando sus estudios universitarios en economía y ciencias políticas, pero un día fue al cine a ver aquella película que le hizo dejar todo a un lado. Fue como si se cayeran las escamas de mis ojos. La primera vez que vi Hakuyaden me quedé prendado, y por eso decidí ser animador. En los más de 15 años transcurridos desde entonces he tenido un tema constante en mi trabajo:
ver buena animación y luego hacer algo que la supere. Sin embargo, según cuenta Jonathan Clements en su libro Anime a History, aquella ambición por ser la Disney asiática se convertía en una losa sobre sus animadores a los que se les exigía diariamente que tenían que llegar a la velocidad y a la calidad de producción de obras estadounidenses como El Pato Donald, sin tener en cuenta que los americanos ya llevaban 2 décadas animando al personaje. De hecho, si os parece que estas imágenes de las primeras películas de Toei tienen un yo no sé qué de Disney, es porque el propio Otsuka se hizo con un manual de animación norteamericana que tradujo y distribuyó convirtiéndose en una especie de libro sagrado de la animación. Por ejemplo, para animar a los personajes humanos usarían la rotoscopia que habían visto en Blancanieves, mientras que para los animales usarían aquel manual. Pero Toei tenía un gran problema, y es que para competir con Disney tenían que compensar la falta de experiencia con fuerza bruta. Frente a los 300 artistas que tuvieron 6 años para hacer la Cenicienta, Panda y la Serpiente Mágica necesitó más de 13.500 artistas haciendo crunch durante 8 meses. Para mantener una plantilla así, Toei necesitaba tener al menos un exitazo así al año, así que contrataban a todo chavalito joven que estuviese motivado, y entre ellos Miyazaki. Y la cosa es que la gran diferencia entre Disney y Toei no estaba tanto en la calidad de sus obras, sino en cómo intercalaban las producciones. En Toei se trabajaba de proyecto en proyecto, por lo que durante la preproducción, cuando los animadores no tienen mucho que hacer, podían dedicarse a dibujar y a experimentar. Una especie de época idílica para la creatividad que no hacía más que sangrar económicamente al estudio, que a su vez debía cada vez conseguir mayores éxitos en menor tiempo. Se llegó a un punto en el que las películas solo salían a base de explotación laboral. Clements cuenta que a los casados y a las mujeres se les permitía irse a casa en el último tren de la noche, pero que de los solteros que eran más jóvenes y seguramente más pobres, se esperaba que siguieran currando allí por la noche. Total, con lo que les pagaban tampoco se podían permitir un alquiler. Se convirtió en tal ciclo de la precariedad, el crunch, la falta de sueño y la mala alimentación que los trabajadores empezaron a enfermar. De hecho, la gota que colmó el vaso e hizo que los trabajadores se sindicalizaran fue cuando durante la producción de Journey to the West de 1960, el director fue hospitalizado por esa enfermedad que ellos mismos llamaron síndrome del anime. Pero aparte es que políticamente aquel fue un momento muy convulso para los japoneses. Los 60 fueron la época de las protestas de Anpo, unas manifestaciones multitudinarias que se oponían a que siguiera habiendo bases militares americanas en el país durante 10 años más. La gente llegó incluso a asaltar el Palacio de la Dieta, que es como su Congreso de los Diputados, para que nos entendamos. Y es que los niños que se habían criado en la posguerra, entre ellos Miyazaki, ahora eran adultos y eran una generación bastante izquierdista, revolucionaria, a menudo violenta y que a veces acababan convirtiéndose en movimientos terroristas. En Toei, ese ambiente desembocó en la creación de un sindicato de trabajadores con peticiones bastante claras, entre ellas que se abandonase el crunch como norma, que se respetasen los descansos y que se acabase con el abuso de autoridad. Y es justo en ese momento, en el año 63, cuando Hayao Miyazaki, con 22 añitos, llega a Toei. El estudio en realidad ya había cedido a la mayoría de las peticiones, pero Miyazaki podía notar cómo a pesar de todo esto, la calidad de las películas no mejoraba. En la primera película en la que participó, Doggy March, no solo le parecía poco interesante, sino que además veía cómo para poder llegar a las fechas de entrega acababan reciclando escenas de películas anteriores. Aquello no era lo que él esperaba, o en sus palabras, no disfruto de mi trabajo, estaba intranquilo y no entendía lo que hacíamos. Y es que al final el calendario de películas de Toei era tan exigente que no se podía escapar del crunch. Miyazaki creía que eso solo llegaría peleando por mejores condiciones, así que al año siguiente, en 1964, se hizo secretario general del Sindicato de Trabajadores. Y este seguramente sea el momento más definitorio de su vida. Es en estas protestas sindicales donde conoció a la que es hoy su esposa, Akemi Ota, pero sobre todo, que eso está muy bien, es aquí donde conoció a Isao Takahata, junto al que 20 años más tarde montaría el estudio Ghibli. A nada que hayáis visto cualquier documental sobre las películas de Ghibli, os daréis cuenta de la relación tan peculiar de estas dos personas. Eran básicamente Goku y Vegeta. Durante las producciones apenas se hablaban porque eran tan rivales como amigos. Si uno hacía una película, el otro hacía la siguiente para así siempre intentar dejar el listón cada vez más alto. Y esa dinámica nació aquí. Takahata, que era el vicepresidente del sindicato, decía que Miyazaki le pareció un niñato ingenuo, y mientras Miyazaki, 5 años menor que él, decía que Takahata era el tío más listo y más guay de aquel lugar. Y el ambiente en Toei mejoró mucho, pero creativamente Miyazaki estaba tan descontento que estuvo a punto de dejar la animación. Pero el cine, o mejor dicho, una película lo cambia todo. Un día, durante una proyección organizada por el sindicato, vieron una película soviética, un musical basado en la misma fábula que Frozen. Se llamaba La Reina de las Nieves. Por cierto, La Reina de las Nieves es como bastante desconocida en España, pero bastante famosa en México por alguna razón. Pero bueno, la movida. Para Miyazaki aquella película era una locura. Él ni siquiera podía entender las letras en ruso de las canciones, pero aquella obra se convirtió en el estándar que debía alcanzar como artista. Para que os hagáis una idea de cuánto le marcó, 40 años más tarde, el Museo del Estudio Ghibli recuperó la película y en su póster añadía un nuevo subtítulo del propio Miyazaki que decía: Mi destino y mi película favorita.
Miyazaki contaba que aquella obra significaba tanto que cuando acababan una película y veían la distancia tan grande que había con la Reina de las Nieves, se echaban a llorar. Y es que la idea de que dentro de Toei no podrían hacer nada de lo que estar orgullosos empezaba a hacerse bastante fuerte. Así que desde el sindicato los animadores se organizaron y bajo la marca de Toei se lanzaron a hacer la película con la que siempre habían soñado. La película, que se llamó Horus, Príncipe del Sol, se iba a hacer como ellos quisieran. Era el momento de enseñar todo lo que habían aprendido en aquel lugar. Así que Takahata, que seguía siendo el jefe del sindicato, dirigiría la peli, lo cual no hacía su trabajo nada fácil, según contaba Miyazaki. Teníamos un montón de tiempo, pero los storyboards nunca estaban listos. Las evaluaciones de Paku-san eran severas, y cuando no estaba trabajando en el proyecto, estaba en el sindicato. La empresa lo veía como su enemigo. Él trataba de hacer una película diferente a lo que se había hecho antes. Creo que había una gran distancia entre nuestras expectativas y nuestras habilidades en términos de dibujo. El tiempo pasaba mientras luchábamos por salvar esa distancia. El argumento de la película es más simple que el mecanismo de un botijo. Nada más empezar la película, Horus, le saca una espinita a un gigante que resulta ser una espada. Y 2 segundos más tarde, su padre, que vaya por Dios, está muriendo, le manda a salvar un pueblo muy lejano de las garras de un malo con pinta de malo. La película en cuanto a calidad es como poco irregular. Lo mismo hay unas escenas con una animación y un montaje acojonante, que lo mismo al rato la película se convierte en un PowerPoint y te tienes que imaginar tu acción. Algo que se debe al absoluto infierno que fue la producción de la peli. Los plazos de entrega a los que se habían comprometido los animadores no se cumplían, así que acababan teniendo que sacrificar partes de la obra. De hecho, la concesión que quizá nos parece más interesante es que tuvieron que meter ahí con calzador animales parlanchines al estilo Disney, cosa de la cual habló muchos años más tarde Yasuo Otsuka. 絶えずプロデューサーいうのは小動物入れてくれと。小動物と人間絡んで初めて映画ができるんだっていうアメリカの発想なんですね。アメリカの方では動物こそ一番アニメーションに適してると思ってるわけですよ。猫の百姓の小動物が動き回るわけね。最初から動物なんか相手してないんですよね。人間ばっかりカバーするんですよ。ディズニーすごいのは動物で足りなくなるとサラダのポットダムがこう踊り出すし意味がわからないんですよ。なんでそんなことをしなくちゃいけないんだろう。わからないよねあれはね。アメリカの文化に対する反発っていうのは見りゃ面白いんだけど。Al final, los animadores acabaron accediendo a meter en la peli animales parlanchines con calzador. Por supuesto, Halls, pero ¿a dónde vamos? Pero nos sirve para entender algo aquí muy importante sobre cómo usaba Disney a los animales parlanchines como un mero reclamo de taquilla paternalista. Por eso, si os fijáis, el uso de animales parlanchines más tarde durante la filmografía de Estudio Ghibli es peculiar. No están ahí como un reclamo para niños, sino que son apoyos narrativos que hablan de nosotros los humanos y nuestro mundo. Quiero decir, por mucho que Pon Poco sea una obra protagonizada por mapaches regordetes, no deja de ser una peli que habla de las poblaciones agrícolas que resistían al avance de las grandes ciudades tras el boom económico del Japón de los 80. O yo qué sé, en Porco Rosso que el protagonista sea un animal es un poco por la cara, pero potencia el mensaje de la película. Marco, tienes que reintegrarte al cuerpo del aire. Si lo haces, nosotros te ayudaremos, de veras. No, prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Y otras veces, como en Princesa Mononoke, los animales actúan como la voz de la naturaleza que les rodea. Sin embargo, nuestro caso favorito es el de la bruja Kiki, donde el gato es un gato normal, no habla, pero lo oímos mientras la chiquilla tiene poderes. Me parece que me levantaré siendo un gato blanco. Es lindo, está gracioso que hable. Está divertida, está graciosa. Claro. Pero ante todo sirve para que cuando dejemos de oírlo entendamos que Kiki ha perdido sus poderes. ¿Por qué maullas como un gato? Pero no nos liemos, volvamos a Horus. El chiquillo llega al pueblo, vence al monstruo del río que impedía que los habitantes pudieran pescar, y entonces el malo maloso empieza a preocuparse, pero no por Horus, sino por algo bien diferente. Ese niño debe morir antes de que organice su ejército y arremeta contra mí. Mi futuro está en sus manos. Es decir, lo que más temen los poderosos es la organización colectiva del pueblo, un reflejo bastante claro del ideario socialista que tenían los animadores y que se repite varias veces a lo largo de la película. Como por ejemplo, cuando durante el ataque de la manada de los lobos, los habitantes desmantelan el granero del alcalde para construir barricadas con las que protegerse. Es decir, la supervivencia del colectivo está por encima de la propiedad privada. Algo que al alcalde no le hace mucha gracia. Por tu culpa esos desgraciados destrozaron mi granero. No tenían ningún derecho. Le están perdiendo el respeto y eso está muy mal. Me parece que están olvidando que usted es el jefe. Horus, Príncipe del Sol es una película súper ambiciosa y con una animación sin igual para el año en el que fue hecha, gracias a aquellos animadores que se dejaron la piel. Así que si ya os habéis visto todas las películas del estudio Ghibli, pues mira, pues puede estar guay ver la primera película en la que Miyazaki y Takahata trabajaron juntos.
Y es que en esta película está el ADN del estudio Ghibli, en la manera de correr de sus personajes, en cómo la historia se sitúa en Europa o incluso en el diseño de sus caras, pero sobre todo en Hilda. Veréis, a lo largo de la película, cuando el malo se da cuenta de que sus ataques no están funcionando, envía a Hilda, una chica que con sus canciones puede hipnotizar a todo el pueblo. Un personaje misterioso que está en un conflicto constante, que evoluciona a medida que avanza la película y que está sin duda a la altura de algunos de los personajes más icónicos de Estudio Ghibli, como Nausicaa o la princesa Mononoke. De verdad que no os queremos hacer demasiado spoiler de esta peli por si queréis verla, pero hacía mucho tiempo que no nos impactaban tanto unas escenas como algunas en las que aparece Hilda. Ustedes buscan Horus el príncipe del sol por ahí y ya nos contáis qué os parece. En cuanto a la recepción de la película, la cosa es que si Toei solía tardar entre 8 y 9 meses en sacar un nuevo filme, Horus Príncipe del Sol estuvo en producción casi 3 años, siendo durante mucho tiempo el anime más caro de la historia. A ver, con los ojos de hoy es una película súper importante para entender el universo del estudio Ghibli, pero para Toei en aquel momento no era más que el capricho de sus trabajadores que le estaba saliendo una pecha de caro. Por lo que cuando llegó el momento de estrenar la película, Toei hizo que en una época donde las películas estaban en las salas de cine durante meses, Horus estuvo solo 10 días. Probablemente como una forma de darle una lección a todos los artistas del sindicato. Después de Horus, Toei volvió a centrarse en hacer obras para niños. De hecho, si os suena este personaje es normal, ya que su siguiente peli, El gato con botas, lo petó tanto que desde entonces es la mascota oficial de Toei Animation hasta nuestros días. Es una película bastante simpática y divertida, y para Miyazaki al principio fue un alivio poder hacer de nuevo de animador sin tener que comerse mucho la cabeza como en Horus. Pero a la vez el éxito de una película como aquella era una señal para Toei de volver a hacer películas exclusivamente para niños, con aventuras simplonas y que se pudieran hacer en un tiempo medible. Además, a Takahata, tras el chasco de Horus, le prohibieron volver a dirigir películas en Toei. Por suerte otro estudio le propuso un proyecto diferente, así que no dudó en coger a Miyazaki y pirarse junto a él. Takahata dirigiría la adaptación animada de Pippi Calzas Largas, no la de la serie de televisión, sino la de las historietas originales suecas. Era perfecto para él, porque Pippi compartía mucho con su Horus, siendo una niña que se enfrentaba a la soledad tras haber quedado huérfana. Su idea para la serie la resumía en la magia del día a día, pero con una historia más anclada al mundo real y con un tono más ligerito, alegre y que celebrase la vida. Ambos garabatearon muchísimo el universo de Pippi, pero para comenzar con la serie necesitaban los derechos de la obra, así que Miyazaki viajó a Suecia en busca de la aprobación de su autora Astrid Lindgren. Era la primera vez que Miyazaki salía de Japón y aunque solo fue una semana de viaje, volcó todo lo que veía en estos bocetos que estáis viendo ahora mismo. Y no solo los paisajes, sus compañeros decían que volvió tan impresionado con los quesos, los salami, que desde ese momento comenzaría esa obsesión suya con hacer que la comida de las películas te consiga hacer salivar. Esta que veis es la primera escena de cocina dirigida por Miyazaki en la película Panda Go Panda de 1972, cuya protagonista no se parece a Pippi por casualidad, pero luego volvemos a eso. Por desgracia, la autora de Pippi rechazó por completo la propuesta de una adaptación animada, así que la serie de Pippi se quedó guardada en un cajón. De todas maneras, la cosa es que aquella semana en Suecia marcó tanto a Miyazaki que 17 años más tarde volvería junto al estudio Ghibli y llenarían sus cámaras de imágenes de aquellos paisajes para recrear las calles de Koriko, la ciudad de la película de la bruja Kiki. Vale, ¿os acordáis de Otsuka? Pues Otsuka también se había marchado de Toei. Otsuka produciría la primera temporada de la serie Lupin III, que encajaba perfecto con su pasado de detective y señor al que le gustaba el rollito noir, de tío guay, las gabardinas, las pistolas, los coches caros, ese rollo. Pero muy lejos de ser la serie de 1000 temporadas y 1000 películas que es hoy, aquella primera temporada estaba siendo un fracaso. Las cadenas de televisión no confiaban en eso de una serie de animación para un público más adulto. Así que en una franja horaria poco adecuada, la serie apenas conseguía un 4% de cuota de pantalla. Otsuka estaba bastante desesperado, así que trajo a Miyazaki y a Takahata y les dio absoluta libertad creativa para salvar aquel desastre. Daba igual que llegaran en mitad de la temporada, cambiaron la filosofía de los personajes por completo. En palabras de Miyazaki, nos deshicimos de ese sentimiento apático por completo. En aquella primera etapa, Lupin era un hijo de ricos que robaba por aburrimiento, un ladrón sofisticado. Llevaba relojes caros, trataba a las mujeres como trofeo y conducía el Mercedes-Benz favorito de Hitler. Y claro, Takahata y Miyazaki tampoco se podían permitir tirar el trabajo que ya había hecho, así que su nuevo Lupin se entremezclaba con el del equipo anterior, dejando al público loco con las múltiples caras de Lupin. Los cambios se empezaron a notar a partir del capítulo 5 de la serie. El coche de Hitler era demasiado complicado de dibujar, así que Lupin pasó a conducir un Fiat 500 como el de Otsuka, que además de ser más fácil de dibujar, era bastante popular entre las clases medias y sobre todo asequible.
Lupin ya no sería un hijo de ricos, sino un ladrón cuyos golpes nunca saldrían bien. Además, la serie al principio tenía un tono sexual, erótico, constante, súper incómodo. Fujiko Mine, el único personaje femenino de toda la serie, se presentaba continuamente como la damisela a salvar en cada capítulo, a veces protagonizando auténticas escenas de abuso sexual. Con Miyazaki, Fujiko tendría el pelo corto para que fuera más fácil de animar, tendría sus propios arcos y abandonaría ese papel de reclamo erótico. Pero en Lupin los cambios se asentaron sobre todo en la película El castillo de Cagliostro, la primera película dirigida íntegramente por Miyazaki. Fue un giro de 180 grados. El Lupin sofisticado, chulesco y mujeriego a los James Bond desapareció para darle paso al Lupin despreocupado, alegre y carismático que conquistaba a los demás a través de sus valores. Es una película súper guapa que os recomendamos especialmente si queréis ver películas de Miyazaki y Takahata pre-Ghibli, pero en su momento ni la película fue bien recibida por la crítica ni la serie remontó. Eso hizo que la serie fuese muy barata de comprar para todas las cadenas regionales de todo el mundo. Por ejemplo, nosotros la vimos en Canal Sur. La cosa es que con cada emisión ganaba más popularidad, consiguiendo que con los años se estrenaran nuevas temporadas y películas. En cualquier caso, tanto la serie como aquella película dirigida por Miyazaki se han convertido en piezas de culto, siendo homenajeadas en muchas obras por todo el mundo a lo largo de los años. De todas maneras, Lupin no era ese proyecto, no era su proyecto. Y esa espinita de Pipi Calzas Largas se quedó ahí clavada en ellos, con lo que a lo largo de los años fueron rescatando el personaje, su diseño, su carácter y la filosofía de su mundo en sus siguientes obras como Heidi o Marco. Estamos bastante seguros de que por eso Marco lleva un mono. Eran historias terrenales que miraban al mundo y a la gente que vive en él, llenas de personajes imperfectos que se sentían reales, pero sobre todo eran dramas que contrastaban mucho con cómo era el anime del momento, porque la industria vivía por y para la venta de juguetes como única manera de sobrevivir a los altísimos costes de producción que requería entregar y emitir capítulos para televisión semanalmente. Estaban haciendo el género de los mechas como Mazinger Z, donde la serie no era lo que importaba, sino la incorporación semanal de un nuevo robot o bicho que poder convertir en juguete. Y como cualquier producto exprimible para hacer dinero, luego vinieron las grandes transformaciones y fusiones de cacharros para hacer el Super War Metal Cacharro, que no solo era una oportunidad para reciclar una y mil veces la secuencia de transformación y así poder abaratar todavía más la animación que ya de por sí era bastante pobre, sino una forma de crear la necesidad en los niños de comprar esas otras 4 figuras que les faltaba para montar el Super War Metal Cacharro. Era una manera de entender la animación como producto de explotación que recordaba a la filosofía que precisamente Miyazaki y compañía dejaron atrás en Toei. Era hasta normal que una historia aparentemente anodina como la de una niña pequeña en los Alpes suizos brillase entre el sinfín de robots que hacían pium pium en el espacio. Pero el mejor ejemplo de esto es la serie de televisión Conan el niño del futuro. Y mira, para hacer este vídeo hemos visto muchos vídeos y documentales sobre Miyazaki, pero nos llama la atención la cantidad de análisis que dejan fuera en esta serie a la hora de hablar del Miyazaki pre-Estudio Ghibli, sobre todo siendo esta no solo la única serie que ha dirigido íntegramente Miyazaki, sino también la primera obra en la que tuvo total libertad creativa. En Conan el niño del futuro veremos cómo se asientan y cómo evolucionan las ideas que inquietan a Miyazaki desde que aparecieron por primera vez en el sindicato de Toei, es decir, la guerra, cómo vivir junto a la naturaleza y el valor de la niñez. Conan el chico del futuro es una adaptación del libro del norteamericano Alexander Kay The Incredible Tide, o La marea increíble, de 1970. Pero Miyazaki, como siempre, se toma tantas libertades a la hora de usar el material original que podemos ignorar el libro. La historia ocurre en un futuro distópico, donde apenas quedan unos cuantos miles de personas con vida en todo el planeta. Básicamente, tras la Tercera Guerra Mundial de 2008, todo se ha ido al peo. El eje de la Tierra se ha movido, el mundo está prácticamente inundado y hay terremotos y tsunamis cada 2x3. La historia comienza en la pequeña isla desierta, donde Conan, este chaval que siempre va corriendo descalzo a todos lados, vive junto a su abuelo. Ambos piensan que son los últimos humanos con vida tras la Gran Guerra, pero un día la marea trae a Lana, una niña que está huyendo de un ejército que la vuelve a capturar, no sin antes matar al abuelo de Conan, dejando a este, al igual que le pasaba a Horus y hubiera pasado a Pipi, ante la soledad más absoluta. Así empieza una aventura divertidísima en la que Conan luchará por rescatar a Lana de las garras del ejército este, que es de un país que se llama Industria, y devolverla a su isla natal High Harbor. Dos naciones con las que Miyazaki plantea cómo podría haberse desarrollado el poblado de Horus, Príncipe del Sol, tras vencer al malo. Es decir, tras acabar la película, ¿qué tipo de sociedad montan? ¿Era el socialismo tan bueno? ¿Era eso todo lo que hacía falta? Han pasado ya 10 años de esa peli, y en Conan Miyazaki plantea a través de High Harbor e Industria en qué se podría haber convertido el pueblo de Horus a la vez que cuestiona las revoluciones sociales del siglo XX. Por un lado, Industria se presenta como una nación avanzada tecnológicamente en la que mientras unos pocos viven en la superficie disfrutando de las comodidades de la tecnología y pueden mejorar su clase a través de servir al Estado, cuando solo faltaban 80 puntos para convertirme en ciudadano de segunda. El resto, que son la gran mayoría, viven esclavizados bajo tierra.
son indistinguibles los unos de los otros, llevan la misma ropa y todos han sido marcados para no olvidar que son iguales, sí, pero nunca iguales a los de la superficie. A base de explotar a estas clases bajas, han acabado con todos los recursos naturales con los que podían producir energía y tener ese estilo de vida. Capturando a Lana, lo que quieren es llegar a su abuelo, el Dr. Rao, y que éste les muestre una fuente de energía nueva con la que poder mantener ese status quo. Energía del sol. Mi abuelo dice que hace mucho tiempo se fabricó una especie de estrella que atraía la energía del sol y la almacenaba, pero según parece después de la catástrofe, la estrella desapareció. El Consejo de Científicos que dirige Industria podría hacer lo que sea. Podrían, por ejemplo, dar una vida digna a todos los habitantes de Industria. Sin embargo, Lepka, que es el que verdaderamente mueve los hilos en la sombra y que después se convertirá en dictador, tiene un plan bastante diferente. Lepka quiere que esos aviones puedan volver a volar otra vez, que funcionen. Si lo consigue, podría volver a destruir el mundo. ¡Qué hombre tan miserable! No porque estén en guerra con otros países, sino porque al otro lado del océano se encuentra High Harbor. De saber de su existencia, los esclavos podrían aprender que otro tipo de sociedad más justa, en armonía con la naturaleza, es posible. Es decir, podrían conseguir algo más peligroso que las bombas: esperanza. De esta manera, High Harbor se convierte en el escenario en el que Miyazaki se plantea ¿y si el socialismo se hiciese bien de verdad? ¿Se va a comer todos esos peces usted solo? Yo no hago pan, pero como pan todos los días. No fabrico ropa, pero llevo ropa puesta. Y pesco para que los aldeanos puedan comer pescado. Los peces del vivero me pertenecen, pero también pertenecen a la aldea. Pero para seguir hablando de High Harbor, tenemos que hablar de otra obra que marcó mucho a Miyazaki durante esa etapa en el sindicato de Toei, Rebelión en la granja de George Orwell, donde, por hacer un resumen, los animales, tras una rebelión contra su granjero, se hacen con el control de sus recursos y esperan alcanzar una sociedad donde todos sean iguales y libres. Lo que pasa es que poco a poco los cerdos van tomando el control y su jefe, el cerdo Napoleón, acaba convirtiéndose en un dictador que deja la granja en un estado aún peor del que estaba antes de la rebelión. La intención de Orwell, alguien que creía en la socialdemocracia, era satirizar los eventos posteriores a la Revolución Rusa y la llegada de Stalin al poder. Y aunque es bastante fácil ver los puntos comunes entre Rebelión en la granja y Conan, lo que verdaderamente influyó a Miyazaki no fue tanto el libro de Orwell, sino la película esta de animación que lleváis un rato viendo, hecha por John Halas y Joey Bachelor en 1954, unos animadores europeos de los que os queremos hablar un minuto. Veréis. Joey Bachelor fue una mujer pionera en el mundo de la animación, algo bastante atípico para una mujer de los años 30, que se casó con John Halas, un animador húngaro que había montado un estudio de animación en Budapest. Sin embargo, John era hijo de madre judía, así que con la llegada de los alemanes a Viena en 1938, su estudio perdió toda la financiación y huyeron a Londres, donde produjeron en torno a 2000 películas a lo largo de todo el siglo XX. Pero además de esas películas hacían también libros sobre teoría de animación, algo que era todavía bastante poco común. El libro, que se llamaba The Technique of Film Animation, con los años llegó hasta el sindicato de Toei en Japón, donde Miyazaki y los demás lo estudiaron junto a dicha adaptación de Rebelión en la granja. Esta película marcó tanto la carrera de estos artistas que en 2009 Studio Ghibli, al igual que hizo con La Reina de las Nieves, le dedicó un homenaje para hablar de su influencia en el estudio. Y es una adaptación bastante más amable que el material original. Si en el libro esa llegada al poder de los cerdos es una cosa que se va cocinando a fuego lento y que va ocurriendo poco a poco, en la adaptación Napoleón se presenta como el malo de la peli desde el primer momento, algo que no gustó nada al joven Miyazaki. Si yo hiciera esta película, pintaría a Napoleón como un personaje más complejo. Así sería más interesante. Napoleón no era ambiguo al principio, sino que era honesto y verdaderamente creía en la revolución. Es solo que poco a poco se aburre de los animales ingenuos que dudan de las órdenes de arriba. Estoy seguro de que los humanos no son así de simples. De hecho, en la mayoría de las películas de Studio Ghibli ni siquiera hay malos como tal, sino que el conflicto viene de sitios más grises y por lo general, si hay villanos, estos acaban a menudo convirtiéndose en aliados, como ocurre con los piratas de El Castillo en el Cielo. En el caso de Conan sí que existen los villanos. High Harbor se presenta como una parodia de la granja de Rebelión en la granja, donde el socialismo parece que sí funciona. Sin embargo, aunque este sitio al principio parece ser una utopía donde todos son felices, dentro del limitado crecimiento del pueblo ha habido una escisión liderada por un joven llamado Ouro, que promete a los chavales que si le siguen pueden tener lo que deseen sin tener que trabajar para el resto. Lo que pasa en realidad es que se dedican a extorsionar al resto de la gente que habita en la isla, de manera parecida a lo que Napoleón hacía junto al resto de los cerdos. Él antes trabajaba aquí con todos nosotros, pero se nombró ejecutivo y dejó de trabajar. Algún día acabaremos con esto. Es algo que tenemos que resolver nosotros mismos para que esta siga siendo nuestra aldea.
La gente que se une a Ouro acaba formando una especie de sociedad en forma de pirámide donde los que le obedecen pueden subir de rango. Está aún lejos del sistema de castas de industria, pero es la manera de Miyazaki de decirnos que la gente no es inherentemente buena por el sitio o la clase en la que nace. Donde antes el enemigo del colectivo era la clase alta que te oprime, ahora lo es la codicia humana, venga de donde venga. Ouro no es malo porque sí, sino que es un producto inevitable de la socialdemocracia donde, al contrario que Conan, que creció nada más que con su abuelo rodeado de naturaleza, a medida que la población crece, Ouro se pregunta ¿para qué tiene él que trabajar por el bienestar de la gente que no conoce? Y no es que Miyazaki reniegue de las sociedades y nos diga que las mejores personas viven aisladas en el bosque. En la serie también se nos enseña cómo Conan es mejor gracias a sus nuevos amigos. Para Miyazaki lo que pasa es que las utopías socialistas son imposibles. Otro de los temas de la serie que luego están presentes en las películas de Estudio Ghibli es el papel de la naturaleza. En Conan, la naturaleza es un personaje más con moral propia, y los malos muy malos que han sobreexplotado los recursos sufren las consecuencias. En cierto momento de la serie, los industrialienses intentan tomar el control de High Harbor. ¿Qué ocurre entonces? Pues llega un tsunami en el momento perfecto para que los de High Harbor, que no tenían manera de defenderse, puedan darle la vuelta a la tortilla. De igual manera, al final de la serie, ojo spoiler, Conan y el resto vencen a Industria, liberan a la gente del subsuelo y se disponen a establecer una nueva colonia en Isla Desierta, donde empezó todo. Pero lo interesante es que la minúscula isla ha desaparecido y en su lugar, el mismo tsunami que acabó con Industria ha hecho surgir toda una nueva extensión de tierra en la que ellos pueden ahora vivir. Se crea esa cosa de, claro, pues la naturaleza ha sido justa con aquellos que se lo merecían. Una manera de mirar la naturaleza que cambiará luego en Estudio Ghibli, pasando a ser una cosa de la que no debemos esperar nada. La naturaleza simplemente es. En Ponyo, por ejemplo, 30 años después de Conan, volveremos a ver otro tsunami que arrasa con todo, pero esta vez perdiendo ese carácter moralista. Los protagonistas se adaptan como si ellos mismos fueran parte del agua. De alguna manera en Ponyo es graciosísimo ver cómo el hogar de ancianos está totalmente inundado y nadie está enfadado. Total, ¿con quién se van a enfadar? ¿Con el mar? Ponyo es una película sobre el amor a la naturaleza y cómo esta, a la vez que puede causar un gran terror, también puede ofrecernos cosas preciosas. No porque nos lo merezcamos, sino porque del mundo debemos esperar tanto lo peor como lo mejor. Y eso nos lleva al tercer punto, la guerra. Que si en Conan y en las primeras obras de Estudio Ghibli el conflicto está en el primer plano e incluso hay bandos buenos y malos, poco a poco esto va pasando a un segundo plano. La guerra se convierte en un escenario en el que transcurre la historia y que ni siquiera pretende resolverse al final de la película. Ni sabemos las motivaciones de cada bando, ni quién empezó, ni quién va ganando. Un acorazado. Siguen buscando ciudades que arrasar. ¿Es el enemigo o son los nuestros? ¿Qué importa eso? La guerra se convierte en algo como un tsunami o un terremoto, algo que es propio del mundo y que no tiene moral, que es un horror sí, pero que no quita que sea un escenario en el que puedan hacer la felicidad. El viento se levanta, hay que intentar vivir. Os animamos muy fuertemente a que veáis Conan. Es un absoluto prodigio de serie y si no la conocéis, por favor, haceos un favor y vedla porque es súper divertida. Además es muy gracioso porque Conan está doblado al castellano, pero no al 100%, así que hay veces en las que los personajes simplemente como que se les olvida hablar castellano y cambian al japonés. Hemos de enviar más fuerzas inmediatamente. Además, la animación es simplemente magnífica. Otsuka, de hecho, se inventó este método con el que los animadores dibujaban con los folios descuadrados al frame anterior. Eso hacía que los personajes corrieran de manera imperfecta y se sintieran más reales, lo cual de alguna manera era cierto para Miyazaki, que quiso escribir a Conan como un ejemplo de lo que él deseaba que fueran las generaciones jóvenes, que crecieran lejos de la industrialización y se convirtieran en jóvenes fuertes y llenos de vida. Le tenía tanto cariño a estos personajes que mira esto. Esta es la primera aparición de Lana en la serie. Cuando Miyazaki vio que no se parecía en nada a lo que él había indicado en sus storyboards, se disgustó tanto que en adelante él sería personalmente quien la dibujaría. Aquí tenéis una caricatura que hizo Otsuka cachondeándose de lo protector que era Miyazaki con Lana. La cosa es que si la producción de Conan duró apenas un año y sin duda es una de las obras menos comentadas de Miyazaki, para él aquella historia y aquellos personajes marcaron un antes y un después, rescatando a Lana para el diseño de Cheetah en la primera película de Estudio Ghibli, El Castillo en el Cielo. Y cuando las comparas en verdad ves que aparte de su diseño no se parecen mucho. En el caso de Conan vemos como Lana aún tiene ese rol de damisela en apuros que permite a Conan lucirse. Eso no quita que Lana también tenga momentos en los que brille como personaje, pero se siente lejos de los protagonistas femeninos cargados de personalidad del estudio Ghibli y que comienza con la protagonista de la última obra de la que vamos a hablar en este vídeo y con la que Miyazaki acabó abandonando por completo el marxismo. ¿Quién será? Nausicaa del Valle del Viento será la última película que dirigirá Miyazaki antes de montar el estudio Ghibli, y es donde se asientan los valores que caracterizarán a sus películas en adelante.
Personajes femeninos fuertes y carismáticos acompañados por un personaje masculino que lo que les mueve es la amistad y la admiración más que el interés amoroso, el respeto por la naturaleza como un ser vivo más con el que convivir, la ausencia de villanos claros y la guerra como telón de fondo. De nuevo, como en Conan, estamos en un mundo que está a punto de acabarse por una catástrofe natural. Otro pueblo ha muerto. En este caso, el mar de putrefacción contamina todo a su paso y la solución que propone la nación con mayor poder tecnológico y militar, Dholmekia, es básicamente meterle fuego al bosque. A través de Nausicaa aprendemos que el bosque no es malo porque sí, sino que con agua limpia y nutrientes las plantas crecerían sanas. Es la avaricia de la especie humana la que a través de siglos y siglos de guerra hace que sea tóxico. Pero olvidemos la película por ahora, porque lo que cambió en la manera de pensar de Miyazaki fue la obra original, que es donde nos vamos a centrar más. Porque Nausicaa del Valle del Viento está basado en el manga del mismo nombre escrita por el propio Miyazaki. Para que te hagas una idea, la película solo adapta los 2 primeros volúmenes de los 7 que se publicaron entre 1981 y 1994. Por ahí te dejo un videito que hicimos donde contamos varias diferencias entre las 2 obras, pero al margen de todo esto, lo más importante es que para Miyazaki, el personaje de Nausicaa suponía un cambio de paradigma frente a sus protagonistas anteriores. Mientras intentaba terminar Nausicaa, experimenté un cambio en mi forma de pensar que algunos podrían considerar una traición política. Es porque abandoné claramente el marxismo. Se podría decir que tuve que abandonarlo. Por ejemplo, al principio sentí un poquito de duda simplemente porque había hecho de Nausicaa la hija de Gil, el rey de una pequeña nación. Previendo que algunos podrían criticar a mi heroína por pertenecer a una clase de la élite, me armé de todo tipo de teorías para defenderme, pero al cabo de un tiempo eso ya no me importó. Nausicaa podría haber nacido en cualquier parte, no importa en qué clase nazca la gente. Los idiotas siguen siendo idiotas y la gente buena sigue siendo buena. En este mundo no se trata solo de lo que está bien o mal, la gente es buena o no, gente que queremos tener como amigos o no. La cosa es que este comentario nos hizo mirar el resto de la obra con otros ojos y nos dimos cuenta que esto no es algo que solo está en el diseño de Nausicaa. Al principio de la obra, la pieza más importante de Nausicaa del Valle del Viento es el Valle del Viento, que al igual que pasaba con High Harbour en Conan, es una población agraria alejada tanto como nos podemos imaginar de los sistemas capitalistas y clasistas del resto de naciones, y ambos son tipos de vida del que nosotros huiríamos hacia la comodidad de las grandes ciudades, pero que en los márgenes del mar de putrefacción y con la guerra llamando a tu puerta se sienten escenarios casi idílicos por los que merece la pena pelear. Sin embargo, la gran diferencia entre ambas poblaciones es cómo se organizan socialmente, porque mientras en High Harbour se ve que es algo muy horizontal, vaya que el alcalde se siente como un ciudadano más, en el Valle del Viento sus habitantes, y especialmente en la obra original, viven por y para su soberana, Nausicaa. Y esto no quiere decir que Miyazaki de repente se haya vuelto de derechas y destierre sus valores, sino que narrativamente se aleja del marxismo como núcleo de su obra para acercarse más a una conversación sobre el papel que los humanos como conjunto tenemos en la Tierra. Mira, ¿sabes este momento en la película en el que usan a una cría de Om para crear una gran estampida que luego Nausicaa se tanquea con el pecho? En el manga este momento es protagonizado por la gente de Durku, una nación que no sale en la película y que es el gran imperio con el que está en guerra Dholmekia. Se trata de una nación repleta de monjes y con muchos ritos religiosos que se caracteriza por usar a los insectos y el mar de putrefacción en su favor para ganar la guerra. Y este es el verdadero centro de la obra. A medida que avanza la aventura, el objetivo de Nausicaa ya no es detener el conflicto para proteger el Valle del Viento, sino que Nausicaa presencia el absoluto horror entre estas dos naciones, porque en serio en el manga es bastante más crudo, y se plantea si simplemente no sería mejor que desapareciesen todos. Total, ¿qué le importa a la naturaleza que nos estamos cargando, quién gobierne, cuántas clases haya o quién gane la guerra? La cosa es que para Miyazaki, si antes el enemigo del colectivo era el individualismo, a través de Nausicaa ahora afronta la propia existencia humana al completo como algo malvado, y que debe reducir su impacto en el mundo al mínimo, a la vez que se debate sobre cómo celebrar la vida de sus seres queridos. Más adelante veremos en la obra a los hombres del bosque, la única población que ha conseguido encontrar la armonía y la convivencia con la naturaleza, pero a base de renunciar a todo lo que entendemos que les hace personas. Incluso en apariencia se acercan más a los insectos que al resto de humanos. Este cambio de pensamiento no fue de un día para otro, sino que pensá que durante los 13 años que dedicó a Nausicaa, su obra más larga vaya, fundó el estudio Ghibli, pero también hizo la película de Nausicaa, Castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Kiki y Porco Rosso. Y Nausicaa, el manga, siempre estaba ahí esperando a que volviese para echarle cuenta. Y la cosa es que se le estaba haciendo bastante bola, porque su gran reto era hacer que este colapso total de Dholmekia y Durku se sintiese creíble, lo cual él sentía que requería mucho tiempo. Cuando terminaba mi trabajo en las películas y quería un descanso, siempre me esperaba el manga de Nausicaa. Lo odiaba. Me pasaba 6 meses haciendo todo lo posible por evitar Nausicaa, y luego, cuando no me quedaba otra, me ponía a trabajar de nuevo. A decir verdad, era casi como si hiciese películas solo para evitar Nausicaa. Miyazaki quería explicar a través de Nausicaa cómo los estados dejan de funcionar y se derrumban lentamente. Pero claro, el mundo real tenía para él una lección bastante diferente.
no dejaba de pensar en que debía explicar por qué se derrumbó Turku, qué es realmente un país, qué tipo de sistema tenían y cómo dejó de funcionar ese sistema. Y mientras me preocupaba por no tener tiempo, en el mundo real cayó la Unión Soviética. Me enseñó que las naciones pueden derrumbarse y la gente puede seguir viviendo sus vidas como siempre, y que ambas cosas pueden ocurrir con bastante facilidad al mismo tiempo. Y claro, después de todo lo que hemos visto en este vídeo, uno puede pensar que Miyazaki simplemente se desencantó de las ideas marxistas en el momento en el que presenció la caída de la Unión Soviética, que recordemos había tenido tanta influencia en su formación en el sindicato de Toei. Pero en realidad tiene más que ver con una evolución ideológica a través de la escritura de Nausicaa hacia el ecologismo que ya se quedará como marca de la casa en Estudio Ghibli. Si os fijáis, al final de la película, como es habitual, nada se resuelve. Acabamos donde empezamos, con un mundo prácticamente en ruina. Pero lo interesante es que tras el sacrificio de Nausicaa por un solo Om, los propios insectos la devuelven a la vida en una posición bastante Jesus Christ, si me preguntan, pero no como soberana, no como líder, sino como alguien que espera mejorar las condiciones de todos y la relación con la naturaleza a través de enseñarles la tecnología del Valle del Viento. Eso es importante porque, según Miyazaki, una mirada demasiado simplista y demasiado general de los problemas deja bastantes cosas fuera de nuestro control. Por eso no cree que Nausicaa tenga que salvar el mundo. Nausicaa no es Goku. Con ser impulsora de un cambio es más que suficiente, porque sobre todo lo más importante es que no le mueve otra cosa que ser buena persona. Y es que Miyazaki habla en Starting Point de cómo, si bien antes su sentido del bien y del mal lo marcaba su visión marxista del mundo, ahora destierra la idea de que alguien tiene la razón por ser un obrero y que las masas pueden ser capaces de hacer infinitas estupideces. Y por eso, a raíz de Nausicaa, ya no sigue otro compás moral que no sea el de su propia intuición, lo cual resuena bastante más con la idea que tenemos hoy en día de ese señor algo cascarrabias que ya no cree que salir a las 5 del estudio sea necesariamente lo correcto. Correcto será lo que mueva a las personas buenas en base a su criterio personal. Por eso todos los personajes principales que aparecerán en adelante en sus obras tienen conflictos y tienen sus sombras y tienen sus grises, pero son indudablemente buenas personas. Porque eso es lo más importante para Miyazaki. Cosa que sí, por supuesto, la mayoría de las veces son cosas que vemos a través de que son generosos, ecologistas, feministas y antibelicistas. Actitudes que generalmente asociamos a la izquierda y que ya existían antes en su obra, pero que ahora nace para Miyazaki de un sitio muy diferente que tiene más que ver con el amor a la naturaleza. En cuanto a cómo funcionó la película, la recepción de Nausicaa fue increíble. La gente se agolpaba el día de su estreno, mira que con la niña. Aquel era el éxito en cines con el que siempre habían soñado, así que Hayao Miyazaki e Isao Takahata decidieron seguir haciendo películas juntos. Junto a Toshio Suzuki, que sería el productor de la mayoría de sus futuras películas hasta el día de hoy, fundarían Estudio Ghibli. Y Ghibli es el nombre con el que los italianos llaman al aire caliente del desierto del Sáhara, una palabra que Miyazaki descubrió como buen friki de la aviación a través de un avión italiano de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba así y que le pareció que describía a la perfección el tipo de películas que quería hacer. Y el resto es historia. Quisimos hacer este vídeo porque, pese a que hay un porrón de vídeos y análisis sobre Miyazaki y sus películas, nos pareció que siempre se le mostraba como un genio que a los 43 años apareció de la nada, creó Mi vecino Totoro y automáticamente se consagró como el mejor director de animación de la historia. La infinita mayoría de esos análisis dejaban fuera su trabajo anterior al estudio Ghibli y en especial cómo de influyente fue aquella etapa como sindicalista en Toei. De hecho, tras el estreno de Nausicaa, Miyazaki viajó a Gran Bretaña, donde fue testigo de las huelgas de mineros de 1985 que se alzaron contra Margaret Thatcher, y en concreto viajó a Gales, donde el 99,6% de los mineros se pusieron en huelga, el mayor porcentaje de todo el país. Una imagen muy potente que resonó mucho con Miyazaki y que así recordaba en una entrevista en 2005. Admiraba a aquellos hombres, admiraba la forma en que luchaban por salvar su modo de vida, igual que hicieron los mineros del carbón en Japón. Mucha gente de mi generación ve a los mineros como un símbolo, una raza en vías de extinción de hombres luchadores. Por eso, cuando llegó el momento de hacer la primera película de Estudio Ghibli, El castillo en el cielo, decidió homenajear aquellos paisajes de Gales, pero también dio un papel a aquellos mineros pintándolos como grandes, protectores y cómicamente fuertes. Ojalá este vídeo os haya servido para descubrir obras de estos genios que no conocíais y os permita volver a ver las películas de Estudio Ghibli con nuevos ojos. Un besito y buena tarde. This Virginia, straight from the country, right there with my kid folk. Goes in my mouth, and they put 26s on Benzos.